De hecho, eso es otra etapa que tendrá que revisar la nación y seguirá una vez se verifiquen hojas de vida. Pero lo que quiero decir es que ciertos niveles de información presentan un margen y ese margen puede llevar a que efectivamente personas no hayan sido apreciadas en su justa dimensión. Segundo, ¿te acuerdas que les dije que necesitamos integrar nuestra base de datos de docentes con tutela? Sí, porque alguien puede tener una tutela, pero si la tutela no le ampara lo que realmente le ampara, pues sí, tiene la tutela, pero la tutela no ordena lo que hay que hacer, en el sentido de lo que pretende el educador. Muchos dirán, yo tengo mi tutela, pero la tutela nada tenía que ver con su ubicación. Entonces volvemos a un tema, es que yo les decía que necesitamos tener cuáles son amenazados en situación de amenaza, cuáles son los docentes con situación de salud. Por ejemplo, un caso de salud, un docente con marcapaso en Río Sucio, pues docente hay que traerlo aquí lo más cerca posible. Claro, está bien, porque el servicio de salud no le va a garantizar la vida. El docente dice, docente, al traerlo acá necesariamente desplaza a alguien acá. Pero hay un tema también bastante complicado. ¿Qué ha sucedido? Algunas personas que hemos atendido han manifestado, por ejemplo, mire, señor secretario, usted me trasladó y usted no podía trasladarme. ¿Por qué? Porque es que yo tengo tutela. ¿Tiene tutela? Pero es que aquí yo tengo registrada a la gente con tutela. No, sí, pero es que esta tutela es del año 2007. Y usted la acreditó a la secretaría, diciendo que nosotros hemos hecho convocatoria. No, vino por el abogado, señor abogado. ¿Qué pasó? No, nosotros, pues como ella fue sujeta de un traslado, de un movimiento, nosotros habíamos mandado a decir pues algunas situaciones de ella, finalmente se quedó, pero nunca acredité la tutela. Entonces le dije, ¿cómo sé yo si hoy Juana, que está en tal municipio, tiene una condición especial si no está acreditada ante la Secretaría de Educación? O sea, tutela inmediatamente, claro, la revisamos y sí tiene una connotación especial, que prácticamente determina la ubicación de ese educador, y ese educador no puede ser movido, porque si no entro yo en lo que se llama desacato de la tutela. Lo peor es que yo puedo enfrentarme para dos cosas: por atender la tutela no le resuelva el problema al maestro, como efectivamente está sucediendo con un número importante de educadores. No, aquí lo estamos enfrentando de manera atendiendo la tutela y resolviendo el problema de ubicación del educador. Segundo caso que pasó entre todos, un señor bastante molesto porque su señora había sido trasladada de cabecera municipal a una vereda. Y entonces él decía que cómo se me podía trasladar a la señora, que eso había sido un atropello, más aún cuando su núcleo familiar tenía un problema bastante complicado de seguridad. Inclusive ahí mostraba lo que le había dicho la fiscalía y la situación en que se encontraba. Miramos inmediatamente la base de datos y la persona nunca fue reportada. Lo otro, no se acogió a los procedimientos que establece la norma en cuanto a aquellos educadores que se encuentren en situación de amenaza. ¿Cómo va a saber eso la Secretaría? Claro, entonces las personas ahorita en estos recursos tendrán que acreditar ese tipo de situaciones para que nosotros como administración temporal evaluemos y efectivamente miremos si efectivamente ese docente no se puede ir y se tendrá que ir otro y se quedará allá. Pero igual el servicio hay que ir a cubrirlo allá, porque allá está la necesidad y allá tenemos que llegar a cubrir ese servicio. Y muchos otros casos que han presentado, por ejemplo, hay docentes que tienen situaciones de salud muy delicadas, pero lamentablemente la valoración médica, el dictamen médico o la actualización de él no se acreditó. Ahora, muchos de ellos que hoy reclaman, de esos 300 y pico, habrá que mandar muchos de ellos, algunos de ellos, a valoración médica. Y con esa valoración médica se tendrá que privilegiar. Sin embargo, surgen interrogantes. Y entonces, listo, ubicamos por salud a doña María en tal sitio, pero entonces por eso sale otro docente de ahí diferente a doña María, y entonces el docente alega, pero es que yo soy 2277, y cómo me sacan por acomodar a alguien de salud. Hay unos derechos fundamentales que hay que tutelar aquí. Está el derecho de los niños a prestar el servicio educativo, pero está el derecho también a la salud, a la vida, a la integridad física de esos educadores tutelados.
o evidenciados a través de este tipo de actuaciones. Yo hay cosas que no puedo hacer porque simplemente no puedo asumir responsabilidades frente al tema de la seguridad de educadores. Yo no puedo pelarme, como dicen por ahí en mi tierra, en tomar una decisión con un docente en una situación que ha puesto en conocimiento o que no le permita su seguridad. Y en ese orden de ideas encontramos muchos otros casos. ¿Qué ha alegado la gente? Entre otras cosas, algunos que tienen tutela de estos 382, otros que su estado de salud, pero cuando va a haber uno, no hay el dictamen médico de medicina laboral, el competente por parte de la entidad prestadora del servicio, porque el docente simplemente o no lo ha hecho o no lo hizo valer dentro de su tiempo. Es los que digo que habrá que evaluar médicamente. Pero también están alegando seguridad algunos que no estaba registrada como proceso de seguridad. Cuando yo hablo de estos 60 y pico docentes en situación de seguridad o que tienen que tener una especial atención de la Secretaría, también no estoy incluyendo, ahí no estoy incluyendo todos aquellos casos nuevos que han dicho es que yo por razones de seguridad no me puedo ir para ese sitio porque allá existe X grupo o Y grupo y allá yo corro peligro. Esos son casos que hay que entrarlos a estudiar. Tercero, ¿qué más están argumentando muchas personas? Sus derechos preferenciales estatutarios. Me parece bien. Alguien dice, pero es que mira, a mí me trasladaron, pero allá en la institución quedó un 1278 y yo podía tener el mejor derecho. Vamos a revisar esos casos. Tercero, otros están alegando como argumento para el no traslado el tema de su salud, pero no evidenciado bajo fallos judiciales ni dictamen médico por el competente. Otros, la unidad familiar. Dicen, mire, yo me traslado, tengo 2 niños, soy cabeza de familia, y entonces, ¿cómo dejo mis niños acá y yo irme a Río Sucio? O irme a Candí o a Unguía. ¿Quién va a cuidar mis hijos? Yo no me puedo ir, soy madre, cabeza de familia, no tengo el cónyuge o el papá falleció o no vive conmigo y yo estoy a cargo de eso. Otros, hay unidad familiar aquí. El vínculo de la familia y el derecho de los niños de esa madre que ha sido trasladada. Otros manifiestan que están al cuidado de sus padres ancianos y que su papá y su mamá dependen de ellos. Que quién cuidará de esos el papá y la mamá, porque si ella es trasladada, efectivamente no hay quien garantice ese cuidado del padre de familia. De los padres de ella. Y otra serie de situaciones que han alegado los educadores y que son las que precisamente hemos llevado a una mesa de concertación para que todos estos casos sean revisados con la veeduría y la presencia, primero, de la Procuraduría General de la Nación, en presencia de la Contraloría, porque es que también estamos hablando de un tema fiscal. ¿Cómo es posible que estemos pagando docentes y el docente no esté yendo al sitio donde se requiere? No se está prestando el servicio, hay que garantizar que está bien. Es un problema fiscal y allí tiene que estar la Contraloría y está acompañando. La Defensoría del Pueblo, claro, en aras de interés también de la comunidad y de aquellos docentes que, pues, a su entender, se han sentido atropellados por la decisión que se ha tomado. La Oficina del Trabajo está sentada en la mesa. La Procuradora de Familia, claro, es que esos niños requieren atención educativa, pero también, claro, hay que tener el equilibrio de que se deben de velar por los intereses de la familia, pero también de la mayoría de esos niños. Adicional a ello está la Unión Sindical de Maestros del Chocó, UMACH. Se encuentra, adicional a ello, el representante de la Asociación de Directivos Docentes del Departamento del Chocó y la Secretaría de Educación Departamental. Asimismo, el señor gobernador
designó su delegado, en este caso el padre Harold Romaña, para que esté presente en este proceso. Y entre todos revisemos y desatemos y hagan las recomendaciones al administrador temporal para resolver las situaciones que efectivamente puedan proceder. Hemos dicho, si usted docente ve que en su institución quedó alguien que tenga menos derecho que usted o quedó provisional y usted siendo en propiedad salió, dígalo, porque nosotros tenemos que, si eso sucede, verificarlo y tomar los correctivos. Lo único cierto es que tenemos que llevar el servicio donde nos toca y donde corresponde con la planta de cargos que tenemos. Hoy estamos en el proceso de la mesa. Aspiramos el 30 a tener el primer pronunciamiento y en el mayor tiempo poder desatar todos los recursos presentados por aquellos educadores que se han manifestado no estar de acuerdo con su traslado y que los cuales hoy están presentando los argumentos que son los que estamos evaluando. También es importante decir, y hemos dicho a los rectores, algo muy positivo de todo esto, el proceso de distribución, que muchas instituciones, muchos alcaldes se han comprometido con buscar los niños. Porque es que algunos maestros salieron, o los que salieron es porque no había más matrícula. Y en otros sitios está la matrícula, pero no los suficientes maestros. Sin embargo, hemos dicho, en aquellos donde el incremento de matrícula sea importante y que requiera más docentes, pues más docentes se quedarán, precisamente regresando quienes sean oriundos. Segunda estrategia, una vez se desaten todos los recursos, vamos a abrir una convocatoria pública para que unos criterios que se van a fijar que permitan que algunos docentes, como varios nos han dicho, mira, a mí me mandaron para tal lado y a Juan para otro, pero resulta que tenemos el mismo perfil, las mismas condiciones y queremos que entonces, si es posible, para donde la mandaron a ella me manden a mí, para donde mandaron a mí manden a ella. Bueno, entonces vamos a hacer una oferta en el departamento para que los docentes conversen entre sí y digan acomodémonos mejor aquellos que estamos en estas condiciones. Eso también va a ser una opción muy buena. Segundo, aquellos municipios, establecimientos que amplíen la matrícula efectivamente en las proporciones que determinen mayor número de docentes, se tendrá en cuenta. Y en ese orden de ideas podamos nosotros atender y hacernos más aproximados entre lo técnico jurídico con lo social. Porque no es fácil para nadie salir de su entorno familiar. Claro que somos conscientes. Prueba de ello es que el 95% de nuestra planta ha quedado donde estaba. Claro. Pero ¿qué hacer para la Secretaría cuando tiene un cúmulo de necesidades y unos docentes necesarios de ubicar? Y cuando entran en choque unos derechos de rango constitucional, como es el derecho a la educación, pero también cuando le entran en choque derechos como la unidad familiar, como es el derecho a la vida y a la salud. Y es allí donde las decisiones, con todas estas revisiones, tienen que aproximarse a conciliar, sin sacrificar nuestra obligación y responsabilidad de prestar el servicio donde sea requerido. Señor Presidente, muchas gracias.